Buenas noches, instructor. Mi nombre es Orlando Oscar García Caro, del curso Tecnólogo Gestión Integral de Transporte, ficha técnica 2879535. Hoy hablaremos sobre la evidencia de razonamiento cuantitativo número 240-201-528 de movimiento de carga de pasajeros. Hoy explicaremos una gráfica sobre el movimiento de pasajeros terrestres, movimiento de pasajeros modo aéreo y movimiento de pasajeros modo Río Magdalena. En esta gráfica modo terrestre vemos que desde el 2019 disminuyó 1% de los pasajeros que se transportaban vía terrestre. Durante los años siguientes tenemos mucha variación de porcentaje de pasajeros, ya que en esos años bajaba y en otros años subía el porcentaje. Hasta el 2017 disminuyó un menos 32%, pero vemos que en el 2018 subió un 7% más de pasajeros, y vemos para el 2020 donde hubo un declive exagerado del menos 67% de pasajeros, ya que en ese año tuvimos una pandemia donde hubo muchas restricciones de viajes durante el 2020, y esto afectó tanto a las empresas como a las personas que pretendían viajar a diferentes destinos terrestres, y se redujo más a la mitad, y el impacto es en el sector transporte terrestre de pasajeros, tanto para las empresas como para los terminales, es altamente significativo, ya que la disminución de la demanda de servicios es considerable como consecuencia directa de las restricciones a la movilidad y a los efectos económicos de la pandemia por el COVID-19. Bueno, ahora hablaremos de el modo aéreo. El movimiento de tráfico aéreo. En esta gráfica, durante el 2009 y 2010, el porcentaje de pasajeros de vuelos era supremamente bajo, ya que en ese entonces no se utilizaba mucho el transporte aéreo y las personas optaban por el transporte terrestre, por la economía del pasaje. En la gráfica vemos que durante el año 2011 en adelante la demanda de pasajeros fue aumentando, ya que el transporte aéreo se consideraba altamente rápido y accesible para las personas, y eso llamaba mucho la atención de los pasajeros. Un transporte mucho más rápido, pero si nos vamos para el 2020 nos damos cuenta que la demanda de viajes aéreos disminuyó drásticamente, como se ve acá en la gráfica, a un menos 68,1% de viajes, ya que en Colombia y en los países vecinos hubo restricciones por la pandemia del COVID-19, ya que prohibieron muchos vuelos nacionales como internacionales, afectando el bolsillo de las empresas del transporte aéreo y el freno a la actividad económica y a la movilidad. Ha provocado que en los primeros meses de la pandemia 2/3 de la flota comercial global quedase en tierra sin operaciones, y unas fueron pospuestas y otras fueron canceladas. Bueno, acá llegamos con el transporte Río Magdalena. En el movimiento de pasajeros por el Río Magdalena vemos que durante el 2010 el movimiento de pasajeros por el Río Magdalena aumentó a un 16,6%, ya que en ese entonces se utilizaba mucho el transporte por río, ya sea de carga, de mercancía, transporte de vehículos o transporte de personas. Ya era una alternativa viable y económica para distintos
destinos, y durante el año 2011 tenemos un declive del 5,2% de transporte vía Río Magdalena. Tenemos una variación de porcentaje de alto y bajo flujo hasta el 2019. Y vemos que en el 2020 bajó a un menos 50,5%, ya que en la actualidad tenemos alta demanda de movimiento de pasajeros en distintos transportes, ya sea aéreo, ya sea férreo, ya sea terrestre. Y muy poco es utilizado ya el transporte de pasajeros por el Río Magdalena. Y también ya que tuvimos en ese año de la pandemia del COVID-19, y eso afectó aún más la movilidad por el río. Representa una disminución del 55% de disminución. Respecto al año 2019 se movilizaron mucho más los pasajeros vía Río Magdalena, y ya en el año siguiente fue aumentando un poco más el transporte por el Río Magdalena. Muchas gracias, profesor. Esta fue mi presentación al día de hoy de la evidencia razonamiento cuantitativo. Muchas gracias. Que tenga excelente noche.